Esto sí lo voy a grabar. Ok, entonces nos quedamos en que todas las variables, bueno, que toda la información que vas a obtener de tu población muestra es una variable. Bueno, todos los datos, ¿no? Es una característica observable. Bueno, grupo sanguíneo no es algo observable, pero es un resultado que puedes obtener y observar, ¿no? De tu población, por ejemplo. Nivel de felicidad también. Y pues la estatura. Bueno, la estatura sí es algo observable. La información que disponemos de cada uno es resumida en variables porque pues varían, ¿no? De individuo a individuo. No todos medimos lo mismo. A lo mejor, probablemente 2 o 3 personas podamos, así en esta sala, por ejemplo, podamos medir de 1,64, ¿no? Pero Maestra, pues, mande. aquí me pareció que alguien está grabando. Ah, soy yo. Ah, ok. Sí, grabo las clases y las subo por si se ofrece. Ah, Pero pues no grabé la primera. De hecho, tengo mi canal con todas las clases grabadas porque no puedo tener los videos en mi computadora, pues se llena el disco duro, está bien chiquito. Ah, ok. Nadie me sabe decir nada. Bueno, ni modo. Entonces tenemos las variables. Las variables también las vamos a clasificar. Les digo, es la parte no muy entretenida de la estadística. ¿Por qué? Porque tenemos también primero que identificar, bueno, que saber y cómo identificar, bueno, sí, que saber cómo identificar las variables. Entonces tenemos las cualitativas y las cuantitativas. ¿Y saben cuál es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo? No, sí saben, no sean tímidos. Bueno, cualitativo, cuantitativo. Cuantitativo, bueno, vamos a empezar por las cualitativas, que son las que no podemos contar, ¿ok? No va a haber un resultado como por ejemplo el número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O ninguno. Y que serían las cuantitativas. Las cualitativas sería como, por ejemplo, cuando te hacen las encuestas de Telcel de ¿qué te pareció el servicio? ¿Bueno, regular o malo? Es algo cualitativo, ¿no? Pues no puedes contarlo, no puedes decir, pues bueno, 1, bueno, 2, o sea, es bueno, malo, regular. Entonces, cualitativo es esos los que no, variables que no puedes contar, como el grupo sanguíneo, por ejemplo. El grupo sanguíneo también podría ser el sexo, femenino, masculino, ¿qué otra cosa? Etnia, religión, pues podría decirse la raza, pero pues la etnia, ajá. Este, también, ¿qué otra cosa? Nacionalidad, cosas que no puedes contar, pero son variables, ¿no? Bueno, si estás en una comunidad intercultural, a lo mejor la nacionalidad varía de individuo a individuo. Aquí, pues todos somos mexicanos, creo. Pero a lo mejor si estás en una población más variada, te vas a Nueva York, por ejemplo, que es una ciudad muy grande, pues sí vas a encontrar una población con personas de muchas nacionalidades, bueno, que va a variar la nacionalidad. O, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, aunque sí está lejos, Ciudad de México, hay personas de todas partes del mundo, bueno, ciudades grandes sobre todo. Entonces, esas son las cualitativas. Las cuantitativas son las que podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y les digo, entre estas clasificaciones hay subclasificaciones todavía. Las cualitativas tenemos la nominal, ordinaria y binaria. Nominal, creo que aquí las tengo. Sí. Todavía no, todavía que tenemos 2 tipos de variables, tenemos todavía una subclasificación más. Que les digo, cualitativas no se pueden asociar a un número, ¿ok? Tenemos las nominales y sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, nominales son, nomás que hay nominales, no sé, lo voy a editar.
Los nominales no los podemos clasificar, ¿ok? Por ejemplo, no nos podemos ordenar, perdón, sí los podemos clasificar, no los podemos ordenar. Por ejemplo, tenemos el sexo, el grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, lo que les decía. No podemos poner así como que, sí, pues primero el femenino porque importa más, o luego el masculino, o al revés, ¿no? Primero el masculino porque es más. No se puede ordenar, es femenino o es masculino. Y esas son las binarias, de hecho. Entra en la binaria que solo hay dos opciones. Grupo sanguíneo, pues tampoco no podemos, a lo mejor tenemos más personas que son aquí bueno, depende también la región, pero por ejemplo aquí creo que no sé si es el continente o el país, pero aquí en América podemos decir que la mayoría, bueno, aquí en México somos O positivo, ¿no? Bueno, yo soy O positivo, mi papá, mi mamá sí es B positivo, pero mi papá sí es O positivo igual que yo, uno de mis abuelos. Entonces, sí, la mayoría, podemos decir aquí de mi familia en México, bueno, de todos los mexicanos somos O positivo. Creo que es la más común. A lo mejor, yo soy AB negativo, sí, pero es menos común, es más difícil conseguir ese tipo de sangre, de hecho, se fijan. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ando buscando. No, nadie me contesta. ¿Quién me puede ayudar? Mm, ok. Entonces les digo, no, y religión, pues también no podemos ordenar una religión de más importante a otra o de menos a más. Mejor en cantidad de personas sí, pero no primero la musulmana porque es la más vieja, la más antigua. No hay un orden como tal. Igual la nacionalidad, nadie tiene un valor más que el otro. Bueno, se supone, así debería ser, ¿no? Y los Teacher, ¿puedo ir por ordinales, el cargador? Perdón, mande. ¿puedo ir por el cargador de la computadora rápido? Sí, sí, ve. Igual las cualitativas ordinales, perdón, esas sí las podemos dar un valor, ¿ok? Se puede dar un orden. Por ejemplo, la mejoría de un tratamiento, ¿no? Mayor mejoría, menor mejoría, grado de satisfacción, les decía las encuestas que nos hacen bueno, Telcel, no sé si quien tenga Telcel, AT&T, Movistar, la compañía que tengan, bueno, a mí me pasa porque yo tengo Telcel, entonces cuando marco al asterisco 111, lo de que, por favor, contéstanos esta breve encuesta, ¿no? De que cuál es tu grado de satisfacción, no sé, cómo te parece el servicio, bueno, malo, regular. Se puede clasificar, ¿no? De cierta manera. Ok. Y pues pueden tener, les digo, un orden. Se pueden ordenar. Por ejemplo, un rango también, un rango de militares, de soldado raza general. Hay un rango. Se puede ordenar, ¿no? De acuerdo al rango. Y pues tenemos las cuantitativas o numéricas. Estas se basan en valores numéricos, como les digo, son los más fáciles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, discretas es que si toma valores enteros y las discretas aparte, el valor 0 es un número válido de ausencia, pero es un número válido. Entonces, por ejemplo, tenemos el número de hijos, el número de cigarros fumados al día, por ejemplo, hay gente que no tiene hijos, gente que tiene 1, 2, 3, 4. El número de cigarros, hay gente que no fuma, entonces el 0 es la ausencia de, ¿no? Que la gente no fuma, o sea, esa persona no fuma, 0 cigarros al día. O pues personas que fuman 1, 2, 3, ¿ok? Del 0 es un número está representado como la ausencia de esa característica. Y tenemos las continuas, que entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Y eso, las continuas, el 0 no es ¿cómo se dice? No existe como tal, o sea, no se puede poner un valor de 0 y además hay un rango infinito entre un número entre 1 y 2, ¿ok? Por ejemplo, la altura, o sea, entre 1 metro y 2 metros tenemos
puede ser 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, ¿ok? No existe nadie que nazca con 0 centímetros de altura, ¿no? Me refiero, pues ya que los bebés son que de 20 a 30 centímetros bueno, su medida. Entonces 0 no existe, no, o sea, no hay un valor que pueda ser 0 en las continuas. Y les digo, entre dos valores hay infinitos. Y en cambio las discretas, lo que les iba a decir, no hay un valor medio, o sea, no puedes decir tengo un hijo y medio, ¿no? O tengo 2 hijos, 3/4, o sea, tienes 2 o 3 hijos, no hay un valor intermedio entre un valor y otro. Pues. En el caso de cigarros, pues también un cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros, a lo mejor medio cigarro, no hay quien, pero pues en concreto es 1 o 2. Entonces, en las continuas, si tenemos valores infinitos posibles entre 1 y 2, o entre un valor y otro, en la altura, la presión intraocular, en la dosis de un medicamento puede ser de 100, 150, 200, ok, miligramos, 0.1, 0.2, 0.3, perdón, y la edad. Okay. No puede haber edad 0, a lo mejor sí de un día, 2 días, ¿no? La edad de un pequeño bebé. Pero la edad ya a partir de tu nacimiento, pues empieza a correr el reloj, ¿no? No, bueno, puedes decir 0 años, pero 2 días, 3 días, meses. Y pues tenemos la variabilidad entre los datos. Ok. ¿De eso tienen alguna duda con las variables, chicos? Cualitativa, cuantitativa. Esto me imagino que ya lo sabían. Cuantitativo lo contamos, cualitativo no. ¿No? No. Ok. Ok. Variabilidad, ¿no? Entonces, cuando obtenemos estas variables o los resultados, ya tenemos las variables, los resultados, pues tenemos variabilidad, ¿no? Porque no todos, aquí podemos hacer una encuesta, por ejemplo, con una de que tu sabor favorito de una cualitativa, ¿no? Tu sabor favorito de helado. Obviamente que todos vamos a tener, a lo mejor 5 personas podemos coincidir en que nos gusta el chocolate, que nuestro sabor favorito de helado es el chocolate. Otras 4 personas la vainilla y otras 8 personas la fresa. Ok, suponiendo, ¿no? Que no hubiera más sabores. Entonces siempre va a haber una variabilidad. Ok, entonces eh, la variabilidad son los intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición. Que una medida de dispersión o variabilidad nos determina el grado de acercamiento o distanciamiento de los valores de una distribución frente a la media. Entonces vamos a tener una media. En el caso, por ejemplo, que nos midamos todos, ¿cuánto medimos, no? De que la maestra mide 1.64, Laura mide ¿qué mides, Laura? 1.70, vamos a ponerle que está alta. ¿Sí? ¿Sí eres alta? 2. Ah, ok, mira, la atiné, 1.72. Roxana 1.60 y Yasmín 1.68. Entonces, esa va a haber una media, ¿no? Entre todas esas medidas de todos los 17 personas que estamos aquí, ¿sí? Sí, 17 personas que estamos aquí. Bueno, nuestro número de muestras serían 17, ¿no? Y todas vamos a tener la variabilidad de la estatura. Entonces, obviamente va a haber una media, a lo mejor la media es de unos 68, ¿no? Por las personas que están muy altas aquí. Pero eso no quiere decir que todos midamos 1.68, sino que esa es la media, ¿ok? De los que medían 1.80, de los que medimos menos de 1.68, acá 1.60, 1.64. Entonces, esa va a ser la variabilidad, ¿no? ¿Qué tanto se van a dispersar los datos conforme a la media? Podemos tener una variabilidad muy alta, como es el caso de esta parte naranja de la gráfica, o podemos tener poca variabilidad, que es lo ideal en caso de bueno, en el área de la salud, siempre es que sí, entre menos variabilidad mejor, pero nunca pasan. Pero es lo ideal, ¿no? Que esté lo más cercano a la media posible. Y cuanto mayor sea el valor,
Cuanto mayor sea el valor mayor es la variabilidad y cuanto menor es más homogénea será la media. Ok. Entonces, si hay un valor mayor, ¿cómo se explicar esto? Ok. Si hay un valor muy alto o muy bajo o muy bajo, ok. Sería, si el valor está muy alto, va a haber más variabilidad, como por ejemplo aquí, muy bajo. Y pues en cuanto sea menor, como ven aquí, va a ser menos la variabilidad, ¿no? Bueno, va a ser menor. Y bueno, tenemos medidas, también podemos medir la variabilidad de nuestro estudio. ¿Y cómo la vamos a medir? Pues con medidas absolutas, números concretos, ¿no? Tenemos la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartílico. Vamos a ver lo de los rangos, es algo muy feo, pero se puede calcular con Excel y a manita también, con unas fórmulas. Pero les iba a decir, eso se usa cuando tenemos unas muestras muy, muy, muy grandes que tenemos que medir, que repartir, pues sí, en cuartiles, porque tenemos, por ejemplo, mucha variación. Por ejemplo, si tu población incluye niños pequeños, estás calculando la altura, ¿no? Seguimos con la altura para no variarle tanto. Y no se me pierdan tanto. Y tu población tiene niños pequeños y hasta personas mayores. Entonces ahí lo mejor sería dividir en cuartiles, ¿ok? Entonces tienes cuartiles, tu primer cuartil, por ejemplo, de 1 metro a 1,30. Tu segundo cuartil de 1,30 a 1,60 y tu tercer cuartil de 1,61 sería más bien. De 1,31 a 1,60 y luego de 1,61 a 1,90, ¿no? 2 metros. Tu tercer cuartil. Entonces ahí ya puedes tú dividir tus datos en cuartiles y tener mejores resultados, porque imagínate lo haces así, calculándolo como si fuera normal, así como cualquier otros datos. Entonces te va a salir tu varianza y tu desviación estándar muy alta y probablemente no puedas dar como un resultado. Tu media va a ser, por ejemplo, de unos 50, pero no te va a representar tu población como tal, ¿no? Porque tú estás yéndote de un extremo a otro, ¿no? De niños pequeños a personas mayores. Entonces, para eso nos sirven los cuartiles, ¿no? Para separar en caso de que tengamos unos datos, ¿cómo se diría? Bueno, un gran número de datos y aparte tengamos una varianza muy alta. Tenemos las medidas relativas o valores abstractos, que es el coeficiente de varianza también, ¿no? Tenemos otros hacks ahí. Entonces por lo general procuramos utilizar la varianza y la desviación estándar, ¿no? Para que representen mejor a nuestra población. Y pues si es necesario, si nuestros datos no son normales y tenemos alguna situación fuera de lo normal, vamos a tener, perdón, vamos a utilizar el coeficiente de varianza. Y pues tenemos la estadística descriptiva, que es la primera que vamos a ver. Que les decía, es la rama de la estadística que recolecta, analiza. Tenemos la estadística descriptiva y la inferencial. Entonces, no se preocupen, las dos son difíciles acá. No, no es cierto, no son tan difíciles. En la descriptiva, pues vamos a recolectar, analizar y caracterizar los datos, ¿no? Estas son las gráficas que vemos por lo general en estudios, en información que buscamos hasta en la Wikipedia. Por ejemplo, como ahorita les enseñé lo de el sobrepeso y, bueno, la tasa de sobrepeso y obesidad en México. ¿Cómo sabemos esa información? Porque ya el INEGI fue y preguntó, nos pesó y bueno, la ENSANUT es la que se encarga de hacer eso por parte del INEGI. Y pues nos presentó la población, ¿no? que presenta este caso. Bueno, los que estamos ahí, ¿no? En la clasificación. Y pues nos va a ayudar bueno, el objetivo es describir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Les decía, nos lo va a presentar en tablas o en gráficos de pastel como estas, para podernos nosotros interpretar más fácil, ¿no? A que te pongo aquí, ¿no? Población, por ejemplo, aquí la edad va el rango de 17 a 60, de 0 a 65 años, ¿no? O más. Entonces, ¿tú aquí quieres decir cuánta población, bueno, cuántas personas de tu población tienen de 0 a 17, cuántas tienen de 18 a 25 y cuántas de
26 a 49, cuántos de 50 y así. Entonces aquí ves un comportamiento en tu población, dices, ay, pues hay poco número de jóvenes y más de jóvenes maduros, no más adultos. Yo estoy aquí, sí es cierto. Ok, entonces aquí tenemos de 50 a 65 los más, bueno, y las personas más grandes. Entonces ya tú ya te puedes dar una idea, tú ya puedes saber, ok, que si te pongo una lista de cuánto será esta población, como 10,000 personas, sí, 5, 10, no, son como 13, 14, 15,000 personas, suponiendo, ¿no? Sumándolo bien. 15,000 personas aquí. Persona número 1, 17 años. Persona número 2, 18 años. Persona número 3, 49 años. Entonces, es más fácil, ¿no? Representarlo así. De eso se encarga la estadística descriptiva. Y aquí en este caso tenemos, por ejemplo, cuantitativa, que sería la edad, y aquí cualitativa, ¿no? ¿Qué número, qué películas, algo así, qué tipo, no eran las películas, ok, las calificaciones o algo así, que sí, ¿cuántos alumnos aprobados? Aprobados, los que están en rojo, notable, los que están en verde, suspenso, me imagino que a lo mejor sí, a lo mejor no. Y bueno, aquí en morado los de sobresaliente. Entonces, ok. Entonces ahora podemos clasificar. Entonces sería que una variable cualitativa ordinal, ok, que tiene un orden. Entonces aquí también nos está arrojando un resultado, ¿no? ¿Qué porcentaje o cuántos alumnos están por reprobar? Bueno, que a lo mejor reprueban. ¿Cuántos aprobaron? ¿Cuánto su calificación fue notable o sobresaliente? Y pues aquí están las variables. Tenemos cualitativa, cuantitativa. La variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población en la que se realiza el estudio y sobre la cual es posible su medición. Y pues tenemos los datos. Igual los datos pueden ser, los datos estadísticos son valores, ¿no? Que se obtienen del estudio. O sea, van a ser tus variables, pero ya obtenidas. Ya por fin me contestan. Bueno. Va a ser un justificante a ver si aún se puede enviar. Ok, y los datos son los valores, ¿no? Que se obtienen. Entonces son los valores que se obtienen, ¿ok? Según los datos que yo tengo, podrías decir, son los de acuerdo a los que obtuviste tu resultado, ¿no? Que obtuviste dentro de tu observación o de tu experimentación. Entonces tenemos los datos continuos, ¿ok? Que no pueden ser contados y los discretos que pueden ser contados. Como número de bombillas, dice aquí. Esta gráfica les puse, es una gráfica de Gauss. Esa nos va a representar la media, donde está el 0, y las desviaciones estándar, del -3 al 3. Luego la vamos a ver, bueno, la siguiente clase la vamos a ver ya como tal, ¿no? De cómo calcularlo. Entonces tenemos las escalas de medición. Tenemos nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Las escalas de medición de acuerdo a los datos, ¿no? Que vamos a obtener. Una cosa, las variables, sí es la característica que vas a obtener de tu población, pero puede ser parte o no de tus resultados. Por ejemplo, mi estudio va a ser mujeres, es una variable. Bueno, puede ser humanos mejor. Van a ser humanos, la variable podría ser sexo, mujeres o hombres, no importa. Los voy a elegir aleatoriamente, pero es una variable.
Y ay, no puedo ni escribir. Lo histérica que estoy porque no chequé. Y pues entonces, y ya se nos va a acabar la clase. Pero bueno, les digo, esta es la parte teórica nada más para que ahorita les voy a subir la presentación y todo para que lo tengan ahí, para ya la siguiente clase empezar con la parte práctica, ¿no? De los ejercicios. Y les voy a explicar la tarea, que casi termino. Ah, sí, ahí está. De las escalas de medición. Y aparte son los datos que obtenemos de esa persona. Por ejemplo, la estatura, ¿no? Que sería ya el dato, te preguntas cuánto mide, o tú vas y mides a la persona y tienes ese dato. Entonces, esos serían los datos. ¿Y cómo los vamos a medir? De acuerdo a estas escalas de medición. Tenemos nominal, ordinal, intervalo y de razón. Nominal, pues de la etiqueta del elemento, ¿no? Se clasifica observaciones, ¿ok? Es hombre o mujer. Y ordinal, que los datos tienen una jerarquía, como les decía, de las cualitativas ordinales, calidad de una llamada, puede ser, bueno, es bueno, regular o malo. También el orden de, por ejemplo, el rango, les decía, puede ser de cualquier empresa, un trabajo, pero decía un rango militar también es un buen ejemplo, hay jerarquías. Y de intervalo, ahora no sé si vieron la serie de los Juegos del Calamar. Pues el que llevaba el cuadrito, el que llevaba el círculo, el que llevaba el triángulo, también podría ser una variable ordinal, ¿ok? De acuerdo al rango que tenían ahí. Y el de la máscara negra, ¿no? Que era el líder ahí. El de intervalo, y esos ya serían cuantitativos, son datos, números con propiedades ordinales, ¿ok? Temperatura media de una ciudad. Podemos clasificar ahí cuál es más fría, cuál es más caliente de acuerdo a la temperatura. Les digo que me vine a Nogales porque está más frío. Y de razón, bueno, podría decirse que la temperatura media de la ciudad es más baja, ¿no? Entonces, de razón son datos con propiedades de intervalo y la proporción entre ellos tiene sentido. Y dice, el valor cero indica la ausencia de la propiedad a medir. O sea, el salario de los habitantes de Nogales, no sé aquí de ejemplo, pero pues les decía, también puede ser el número de hijos, el número de cigarros, el número de, a lo mejor el número de ¿cómo se decía? La cantidad de refresco que tomas. A lo mejor hay gente que no toma, entonces qué padre, chicos. El salario también podría ser cero porque hay gente que no trabaja aún o que pues simplemente no trabaja, entonces pues su salario es cero. Tenemos las medidas de posición central, que son la media, la mediana y moda. Estas ya las vieron mucho, y sobre todo los que ya llevaron estadística. Y ya me tenían harta con esto, pero es igual, sencillo lo que vieron. O también son llamadas de centralización. Y estas medidas se pueden localizar en qué punto. Ay, creo que me equivoqué de coordinadora. Ok. Bueno, ahorita ya. Entonces tenemos, nos va a decir, ¿no? Que dónde se encuentra la parte central. Si no nos sirve la media, tomamos la mediana y sí, y la moda, ¿ok? ¿Cuál es bueno, cuál sería el más conveniente para nuestro experimento? Es el que vamos a tomar. Tenemos medidas de posición no central, que les decía, los cuartiles o percentiles, de acuerdo al número de datos. Cuando tenemos muchos valores, entonces, ¿qué les voy a decir? Cuando tenemos muchos valores, estos pueden ser de ayuda para nosotros. Les decía, los cuartiles son 3 valores que dividen una serie de datos. Y cuando tenemos una varianza por ejemplo, del 1 al 1000, resultado del 1 al 1000, nos conviene mejor usar los cuartiles
O los percentiles, ¿no? Donde vamos a dividir en 99 partes, bueno, en 100 partes iguales. Y el percentil número 50, pues va a ser nuestra mediana. Nos va a ayudar es como si dividiéramos en un porcentaje, ¿no? Entre 100. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Las medidas de dispersión, tenemos el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, que ya lo vimos. Y bueno, chicos, su tarea, ya nada más para explicarles las tareas y puedan ir en paz. ¿Ya salieron o tienen otra clase? Ya es la última esta. Ok, muy bien. Van a revisar un artículo científico y van a ver, van a revisar, bueno, van a identificar todos los elementos que vimos ahorita sí teóricamente dentro del artículo, que sería la variable, la población, la muestra, el tamaño de población, el tamaño de población o muestra. Perdón, aquí la variable que van a las variables que hay, edades, ¿qué más? No sé si venga género también, todo eso que viene ahí. Creo que vienen ciertos índices, la población. Bueno, si utilizan población o utilizan una muestra y el tamaño de muestra o de población lo que ellos están usando. O sea, cuántas personas están participando, los tipos de datos cualitativos, cuantitativos y qué escala de medición. Nominal, ordinal, de intervalo o de razón. ¿Ok? Este es el artículo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, chicos. Ay, ¿dónde está? Me lo dejé. Aquí están los trabajos. Aquí están los trabajos finales. Todavía guardados del año pasado. Ay, creo que lo tengo aquí en la otra carpeta. Y este paquete estadístico también nos podría servir, pero si tan solo tuviera una computadora Windows, ¿no? Pero pues me mudé a esta y ya me gustó. Pero podemos hacer todo en Excel. Vamos a utilizar las tablitas estas. Ay, ¿dónde está el artículo? Permítanme. Aquí está. Creo que sí era esta. Sí, del perfil del lector. Ya tengo que modernizarme porque ya está algo viejito. Es del 2017. Bueno, todavía son 5 años válidos, ¿no? Es un artículo, es acerca del perfil de los estudiantes de secundaria en República Dominicana. Nos sirve. Aquí están los autores, cuándo se recibió, cuándo se aprobó, un resumen de lo que se hizo. Lean bien el resumen y ya el resumen les puede dar un dato. Ok. Ya. Bueno, datos como más, porque a lo mejor ya aquí empiezan a leer y es como que, ¿de qué está hablando? Entonces el resumen les da una idea de lo que esto trata. Aquí de hecho ya les está dando alguna información y esa es la información que quiero que vean. Váyanse aquí bueno, pueden, un tip que no debería decirles, pero pueden irse aquí a la parte de metodología, que es lo que quiero que ustedes, aquí está, la parte de metodología, que es lo que ustedes quiero que vean. Esto, si quieren leerlo, está bien, si no, tampoco, o sea, es mejor una leída rápida. O ven aquí están todas las fuentes donde sacan la información. Entonces la metodología, ¿no? Aquí te está diciendo, de hecho, ya todo lo que te estoy pidiendo. Entonces les digo, no se van a tardar mucho. Los instrumentos, las variables que van a utilizar y el procedimiento, ¿no? Y pues los resultados. Esto no, los resultados todavía no pues los van a leer y está P, luego lo vamos a ver también. Pueden ver aquí las gráficas. Les recomiendo que le den una leída rápida, identifiquen, a lo mejor algunas cosas son así como que, ¿qué? Pero otras cosas sí se van a hacer familiares para ustedes, así muy conocidas. Ya se nos va a cerrar en menos de un minuto. Ok. Bueno, nada más quería decirles, ahorita les subo todo el material y nos vemos, chicos, el otro sábado. Muchas gracias por avisarme. Que ya se me va a Entonces, hacer. más lo tenemos que leer, maestra. Maestra. Mande. Más lo tenemos que leer. No, me tienen que identificar ahí con las variables, toda esta información que está aquí en el PowerPoint. Variable, población, muestra y tamaño de muestra, tipos de datos y la escala de medición.
Ok, Ahí, gracias. ahí se los voy a poner en la plataforma. Sí, Maestra, Gracias. Mande. ¿para cuándo va a querer que se lo enviemos? ¿Para el jueves está bien o viernes? Viernes. viernes. Ah, bueno,